¿Qué pasaría si te dijera que el destino de Irán ya fue escrito hace miles de años? No, no es una teoría conspirativa, no es una simple coincidencia política, es una profecía, una que se encuentra en las páginas más antiguas y también en las más temidas de la Biblia. Hoy, Irán aparece en las noticias con titulares que hielan la sangre, amenazas nucleares, alianzas con Rusia, tensiones con Israel. Pero la Biblia ya habló de esto. Lo hizo usando otro nombre, Persia. Y lo que revela no solo es sorprendente, es aterrador, esperanzador y absolutamente profético. Prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación no es una clase de historia, es una revelación, una que conecta el Génesis con el Apocalipsis. Todo comenzó después del diluvio, una nueva humanidad, un nuevo propósito, un nuevo mapa profético. El mundo que conocíamos había sido borrado. El juicio de Dios sobre la maldad humana cayó con fuerza en forma de lluvia incesante, aguas profundas y destrucción total. Pero no todo se perdió, porque en medio de ese caos, un hombre llamado Noé y su familia fueron preservados por la gracia de Dios. Cuando las aguas finalmente retrocedieron, el arca reposó sobre los montes de Ararat, y desde ahí la humanidad volvió a comenzar. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De ellos nacerían todas las naciones de la tierra, cada una con un papel en la historia, y algunas con un papel eterno en el plan de Dios. Y es precisamente en Génesis capítulo 10, conocido como la Tabla de las Naciones, donde encontramos el primer registro genealógico de la humanidad después del diluvio. Un documento sagrado que no solo revela los linajes, sino que esconde las raíces de los imperios más poderosos del mundo antiguo. Y entre esos nombres antiguos, casi olvidados por el tiempo, destacan 2 figuras clave: Madai, hijo de Jafet; Elam, hijo de Sem. Estos 2 nombres serían los pilares fundacionales del antiguo imperio persa, lo que hoy conocemos como Irán. Madai, el padre de los medos. Madai, hijo de Jafet, es el antepasado de una tribu fuerte, montañesa, acostumbrada a las durezas del clima y la rudeza del terreno. Los medos. Ellos se asentaron en las regiones montañosas del norte del actual Irán, una zona estratégica que dominaba los pasos entre Asia Central y Mesopotamia. Rodeados de valles cerrados y montes escarpados, los medos desarrollaron una cultura tribal, guerrera y resistente. Vivían en clanes, cada uno con su propio jefe, pero compartían una identidad común, la de ser descendientes de Madai. A lo largo de los siglos, esta región montañosa forjaría un carácter indomable que más tarde jugaría un papel crucial en las guerras contra Asiria, Babilonia y en la formación del imperio medo-persa. Elam, el constructor del sur, Elam, hijo de Sem, representa una historia distinta. Mientras los medos se expandían en el norte, los elamitas se establecieron en el fértil sur, cerca del Golfo Pérsico. Su capital, Susa, sería una de las ciudades más antiguas y poderosas del mundo antiguo, mencionada incluso en el libro de Esther como centro del poder persa. Elam fue pionero en escritura, arquitectura y organización urbana. Su influencia se extendió a lo largo del río Karun, y sus alianzas, conflictos y conquistas con otras ciudades-estado mesopotámicas fueron determinantes en la historia temprana del cercano Oriente. Los elamitas no eran solo agricultores o comerciantes, también eran guerreros formidables, y su protagonismo bíblico no tardó en hacerse notar. En Génesis 14, Elam aparece liderando una coalición de reyes que invade Canaán, en un conflicto que enfrentaría al mismo Abraham. 2 pueblos, una tierra, un destino profético. Aunque Madai y Elam provenían de linajes distintos, uno de Jafet, otro de Sem, el territorio que ocuparon los unió en un mismo destino. A lo largo de los siglos,
Los medos y los elamitas convivieron, comerciaron, guerrearon, pero sobre todo prepararon sin saberlo el escenario para uno de los imperios más influyentes de la historia bíblica, Persia. Irán no nació en un vacío histórico. Su origen fue sembrado por Dios mismo en las generaciones posteriores al diluvio, y esa tierra, que fue cuna de dos civilizaciones, también sería instrumento de juicio, restauración y profecía. La historia de Persia comienza en las montañas y en los valles, entre guerreros de clanes y constructores de templos, entre el frío del norte y el calor del sur, entre Madai y Elam. Y lo más impactante, ambos fueron parte del plan eterno. Ambos nombres aparecen en las Escrituras no como nota al pie, sino como los cimientos de algo mucho mayor, algo que iba a estremecer imperios, a liberar naciones y a cumplir visiones que solo podían venir del cielo. Elam, el primer enemigo del pueblo de fe. Génesis 14 narra algo que pocos recuerdan: el primer conflicto internacional de la Biblia. Elam, bajo el mando de Kedorlaomer, un rey poderoso del oriente, invadió Canaán. Tomaron ciudades, esclavizaron pueblos y capturaron a Lot, el sobrino de Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Con solo 318 siervos armados, los persiguió de noche y los derrotó. No por poder militar, sino por el favor de Dios. Ese fue el primer mensaje profético sobre Persia. Ningún imperio del Oriente puede prevalecer contra el propósito divino. El ascenso de Persia, de tribus a imperio, pasaron siglos. Elam y Media prosperaron en silencio. Los descendientes de Madai y Elam crecieron, se fusionaron, se organizaron. Primero vinieron los clanes, luego los reyes. Y entonces surgió algo imparable: el imperio persa. Unificaron el norte y el sur, forjaron una nación poderosa, estratégica y, sin saberlo, preparada por Dios. Profecías que nombran a Persia. Y al futuro, mucho antes de que Persia fuera imperio, los profetas ya hablaban de ella. Isaías dijo que Dios usaría a Elam como instrumento de juicio contra Babilonia. Jeremías anunció que Persia sería clave en la restauración de Israel. Isaías incluso mencionó el nombre de un rey pagano 150 años antes de que naciera. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Sí, la Biblia profetizó que un rey persa sería el libertador del pueblo de Dios. Ciro, el rey que cambió la historia de Israel. Mientras Babilonia celebraba con arrogancia su poder, Persia se preparaba. Una noche, el rey Belsasar cometió un acto de blasfemia. Usó los vasos sagrados del templo de Jerusalén para honrar a dioses falsos. Y en ese momento, una mano invisible escribió en la pared: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Daniel fue llamado y con valentía interpretó: Tu reino ha sido contado y ha llegado a su fin. Será entregado a los medos y a los persas. Esa misma noche, los ejércitos de Ciro el Grande entraron por el cauce seco del río Éufrates. Babilonia cayó. Israel fue libre. El templo sería reconstruido. Y todo, según la palabra de Dios. La bestia de Persia, en las visiones de Daniel. Pero las revelaciones no terminaban ahí. Daniel tuvo otra visión. 4 bestias emergían del mar. Una de ellas era un oso gigante, levantado de un solo lado, con 3 costillas entre los dientes. Era Persia. Levantado de un lado, porque Persia dominaría sobre Media. Las 3 costillas, sus 3 grandes conquistas: Lidia, Babilonia, Egipto. La orden: devora mucha carne. Un imperio que traería juicio y cumplimiento profético. ¿Irán en el Apocalipsis? Ahora bien, ¿qué dice la Biblia sobre el final de Persia? Aunque ya no se usa el nombre Persia en el Nuevo Testamento, el profeta Ezequiel sí lo menciona. En el capítulo 38 habla de una coalición aterradora que se levantará contra Israel en los últimos tiempos. La guerra de Gog
y Magog. Y entre los aliados de Gog aparece Persia. Sí, Irán. Un Irán que no solo será actor político, sino actor profético en el fin del mundo. Enemiga o instrumento de Dios, Irán ha sido las dos cosas. En Génesis fue la primera nación que atacó al pueblo de fe. En los profetas fue el instrumento de redención. En el Apocalipsis será parte del conflicto final. Esto nos enseña algo profundo. Dios usa naciones, aun las que parecen enemigas, para cumplir su plan eterno. ¿Por qué debes conocer esto hoy? Porque no estás viendo este video por casualidad. Dios quiere que despiertes, no para temer al futuro, sino para entender el presente. La historia de Irán no es política, es profética, y entender su lugar en la Biblia es entender que nada de lo que está pasando hoy en el mundo es un accidente. Hoy Irán aparece en los titulares, pero la Biblia lo mencionó primero. Fue imperio, fue enemigo, fue el libertador y será parte del clímax final. Tú decides si ves las noticias como un simple espectador o si las interpretas como alguien que conoce el plan de Dios. La historia de Persia no ha terminado y tú estás viviendo justo en medio de ella. ¿Te impactó esta revelación? Dale like, comparte este video y suscríbete para descubrir más misterios bíblicos como este. Y déjame en los comentarios, ¿qué crees tú que será el próximo papel de Irán en la profecía?